El polvo del camino aún no se había asentado cuando Mateo Aranda entendió que su vida acababa de cambiar para siempre, porque aquel rancho vendido a precio de ganga no solo estaba lleno de grietas, silencio y promesas rotas, sino que venía acompañado de una mujer hermosa con una historia tan pesada como el horizonte que se abría ante ellos. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el destino a veces se disfraza de pérdida para ofrecernos algo mejor, te invito a darle like a este video, comentar, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando a más corazones. Mateo no había planeado terminar allí. El sol de la mañana iluminaba el rancho con una luz dorada que parecía mentir, porque bajo esa belleza había abandono, años de descuido y un pasado que nadie quiso cargar. Mateo llegó con una camioneta vieja, una maleta ligera y el corazón lleno de cansancio. Venía huyendo de la ciudad, de un negocio que quebró, de una traición que lo dejó vacío y de un apellido que había perdido peso. Comprar aquel rancho fue una decisión impulsiva, casi desesperada, tomada una madrugada de insomnio frente a una pantalla que anunciaba la venta urgente de una propiedad olvidada. El precio era tan bajo que parecía una broma, pero Mateo ya no creía en casualidades felices, solo en oportunidades duras. El rancho estaba en medio de un valle amplio, rodeado de campos secos que aún conservaban rastros de vida. Los corrales estaban torcidos, el granero respiraba con dificultad y la casa principal tenía ventanas rotas que parecían ojos cansados. Mateo bajó de la camioneta sintiendo el peso del silencio, un silencio que no juzgaba, pero tampoco prometía nada. Caminó despacio, respirando profundo, tratando de convencerse de que allí podía empezar de nuevo, aunque no sabía exactamente cómo. Fue entonces cuando la vio. Sentada sobre un fardo de heno, bañada por la luz del día, estaba una mujer que no encajaba con la imagen de abandono. Su vestido claro se movía suavemente con el viento, su cabello largo caía sin esfuerzo sobre los hombros y su mirada, profunda y serena, parecía cargar una tristeza antigua. No sonreía, pero tampoco mostraba miedo. Simplemente estaba allí, como si el rancho le perteneciera tanto como a la tierra misma. Mateo sintió un golpe seco en el pecho. Nadie le había mencionado a una mujer. El agente inmobiliario solo habló de deudas, de herencias mal resueltas y de un antiguo dueño fallecido sin familia aparente. Sin embargo, aquella presencia era real, tan real como el crujido de la madera bajo sus botas. La mujer se levantó lentamente, con una dignidad que no pedía permiso, y Mateo comprendió que aquel trato barato traía algo más que paredes rotas. Ella se llamaba Valeria Montoya, aunque Mateo tardó en saberlo. Era la sobrina del antiguo dueño, una mujer que había regresado demasiado tarde para salvar al hombre que la crió como un padre. Valeria había llegado al rancho semanas antes de la venta, intentando rescatar algo, cualquier cosa, de un pasado que se desmoronó con la enfermedad y las deudas. Pero no tenía dinero, ni fuerzas para luchar contra bancos, ni contactos para negociar. Solo tenía recuerdos, amor por la tierra y una soledad que aprendió a cargar en silencio. El primer día fue tenso, lleno de miradas largas y palabras contenidas. Mateo entendió rápidamente que, legalmente, el rancho era suyo, pero emocionalmente pertenecía a alguien más. Valeria no discutió, no reclamó, no pidió quedarse, pero su presencia hablaba por ella. Mateo, que había llegado dispuesto a levantar paredes y cercas, se encontró frente a un desafío distinto, uno que no se arreglaba con martillo ni clavos. Los días comenzaron a pasar bajo el sol constante del valle. Mateo trabajaba desde temprano, reparando lo urgente, limpiando escombros, intentando imponer orden donde solo había desgaste. Valeria ayudaba en silencio, cocinando con lo poco que había, limpiando rincones olvidados, cuidando el huerto que aún respiraba. No hablaban mucho, pero el tiempo empezó a tejer un hilo invisible entre ellos. Ambos cargaban pérdidas, ambos habían sido desplazados por decisiones ajenas, ambos sabían lo que era quedarse sin nada.
Mateo luchaba consigo mismo. Parte de él quería ofrecerle quedarse, ayudarla, compartir el espacio. Otra parte temía abrir la puerta a algo que no sabía manejar. Había amado antes y había perdido demasiado. Valeria, por su parte, no quería ser una carga. Cada amanecer se levantaba agradecida por un día más allí, pero con la certeza de que pronto tendría que irse, aunque no supiera a dónde. El rancho empezó a cambiar, y con él, ellos. Donde antes había polvo, comenzó a brotar verde. Donde había silencio, surgieron sonidos de trabajo, de vida. Mateo descubrió que Valeria conocía la tierra mejor que nadie, que sabía leer el clima, que entendía los ciclos del campo como si fueran latidos propios. Valeria descubrió que Mateo no era un hombre frío, sino uno herido, alguien que había perdido la fe pero no la capacidad de sentir. Sin darse cuenta, comenzaron a sanar juntos. No con promesas ni declaraciones, sino con gestos simples. Un plato caliente al mediodía. Una sombra compartida bajo un árbol. Una mirada que decía más que 1000 palabras. El sol siempre estaba presente, testigo silencioso de una conexión que crecía despacio, como la tierra después de la lluvia. Pero la paz nunca llega sin pruebas. Una mañana, un aviso legal llegó al rancho. Un error en los papeles, una deuda antigua mal registrada, una amenaza de embargo. Mateo sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Todo el esfuerzo, toda la esperanza, parecía a punto de desaparecer. Valeria, al ver el rostro de Mateo, entendió de inmediato. Era la misma expresión que vio en el hombre que la crió cuando supo que no podía salvar el rancho. La desesperación los golpeó fuerte. Mateo pensó en rendirse, en vender lo poco que había arreglado y marcharse otra vez. Valeria sintió que su presencia era una maldición, que el destino la seguía alcanzando. Hubo días oscuros, aunque el sol siguiera brillando. Días en los que el silencio pesaba más que nunca. Sin embargo, algo había cambiado en ellos. Ya no estaban solos. Valeria decidió enfrentar su miedo y buscó antiguos conocidos del valle, personas que aún respetaban la memoria de su tío. Mateo, dejando su orgullo de lado, pidió ayuda, ofreció trabajo, explicó su situación. El rancho, que había sido olvidado, comenzó a ser visto nuevamente como un lugar con alma. La comunidad respondió. No con dinero inmediato, sino con apoyo, con manos dispuestas, con consejos. El embargo se detuvo temporalmente, el tiempo volvió a respirar. Mateo entendió entonces que aquel rancho no era solo una propiedad barata, sino una oportunidad de construir algo verdadero, no solo para él, sino para otros. Valeria, viendo el esfuerzo de Mateo, dejó de sentirse una intrusa. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro que no estuviera marcado solo por pérdidas. El amor empezó a crecer entre ellos sin ser nombrado, fuerte, silencioso, real. No era un amor perfecto, pero era honesto, nacido del dolor compartido y de la esperanza reconstruida. El día que finalmente resolvieron el problema legal, el sol brillaba más fuerte que nunca. Mateo y Valeria estaban de pie frente al rancho, observando todo lo que habían logrado. No hubo celebraciones exageradas, solo una sensación profunda de gratitud. Mateo entendió que aquel precio de ganga había sido una ilusión, porque el verdadero valor estaba en lo que había ganado sin buscarlo. Valeria, mirando el campo, supo que su historia ya no era solo de despedidas. El rancho ya no era un recuerdo doloroso, sino un hogar renovado. Y Mateo ya no era solo un comprador desesperado, sino un compañero de camino. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho creer un poco más en las segundas oportunidades, en el poder de la empatía y en los encuentros que cambian destinos, te invito desde el fondo del alma a interactuar con este video, a dejar tu apoyo y a compartirlo con alguien que lo necesite. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te emocionó.